Hola, eh, sabes, hace poco estaba pensando acerca del valor de la palabra. Y la palabra es mucho más que un código lingüístico, mucho más que comunicación. La palabra siempre expresa el sentir de una persona, expresa su voluntad, expresa sus deseos, expresa muchas veces lo que la persona lleva adentro. A veces se expresa lo que no queremos expresar, pero terminamos expresándolo. La palabra, la palabra muchas veces es la expresión del corazón. Son los pensamientos, es la voluntad, es el sentir. Y, cuando normalmente hablamos de la palabra de Dios, no sé por qué asociamos con una Biblia, con un libro. No está mal, porque allí está la palabra de Dios, porque allí cada uno de los libros de la Biblia, por ejemplo, nos hablan de Dios, de su voluntad, de su sentir. Pero la palabra de Dios es mucho más que un libro. Sabes, hay un texto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 36. Jesús un día dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y cuando piensas un poquito en esto, en el contexto judío en el que habló Jesús, y piensas en lo que eso significaba, se relaciona directamente con un texto que está en la Biblia y que el pueblo judío conocía muy bien. Y está en Génesis, en el capítulo 2, versículo 7. Y en Génesis 2:7 dice, eh, porque Dios formó al ser humano del barro, y dice literalmente, y sopló aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Porque la palabra espíritu significa eso, aliento, vida, eh, como viento, mejor dicho, según el contexto hebreo y según el contexto de los griegos, ¿no? Que como se escribió la Biblia luego. Y Jesús estaba diciendo literalmente en aquel auditorio, aquella gente que le estaba entendiendo, lo que ellos estaban entendiendo era que Jesús decía, eso, mis palabras son el aliento y la vida que el ser humano necesita. Y esto es algo impresionante. ¿Sabes? Porque con esa palabra Jesús sanó enfermos. Por la palabra. Un día un centurión romano, cuando le pidió oración por su siervo que estaba enfermo, dijo: yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Con esa palabra Jesús sanó enfermos, liberó endemoniados, Jesús calmó la tempestad. Por esa palabra Jesús trajo esperanza a muchísima gente. Esas palabras las tenemos registradas en textos tan maravillosos como el famoso Sermón del Monte. Jesús ahí nos enseñó a amar sobre todas las cosas. Jesús dijo: bienaventurados los que sufren, eh, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres, perdón, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado dijo los misericordiosos, porque a lo largo de la vida ellos encontrarán misericordia. Bienaventurados los que lloran, que parece algo absurdo. Sin embargo, Jesús dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pues, ¿sabes? Porque solo aquellos que han experimentado el consuelo sabrán consolar a otros. Bienaventurados los pacificadores. Todas esas palabras que Jesús enseñaba, todo eso que Jesús decía, cambiaron el mundo. Hoy están muchísimos de esos principios que la gente ni siquiera sabe que son de Jesús. Esos principios están hasta en las constituciones del mundo y hasta en la Carta Magna de los Derechos Humanos. Aquellas palabras cambiaron el mundo. Sin embargo, Jesús nunca escribió un libro. Jesús nunca dejó registradas esas palabras. Y mucha gente se ha preguntado por qué un maestro como Jesús de Nazaret nunca escribió todo lo que él enseñó. Fue necesario que luego vinieran hombres como Mateo, Marcos, Juan, Lucas, y ellos sí escribieran las enseñanzas de Jesús. Y hoy las tenemos como palabra de Dios para los seres humanos. Pero Jesús nunca escribió. Todo lo que él dijo, lo dijo de una forma audible, personal. Hay un poema de don Miguel de Unamuno que dice: él recostado, él flotando sobre las aguas y ellos recostados sobre las piedras, y sus palabras parábolas que al viento volaban, ¿no? Como si fueran palabras como pájaros que soltados al viento. Y yo creo que a veces que Jesús hizo esto con un propósito, y era que sus palabras nunca quedaran como un libro en una biblioteca, sino que sus palabras siguieran anidando en el corazón de la gente que creyera. Y sus palabras seguían produciendo ese aliento de vida y siguen produciendo esa vida. Han pasado los años, han pasado los siglos, y la palabra de Jesús, lo que tú puedas leer en los evangelios, sigue cambiando la vida de millones de personas, sigue trayendo esperanza a millones de personas. Mucha gente al borde del suicidio abrieron una Biblia al azar
y encontraron las palabras de Jesús y decidieron no suicidarse. Muchísimas personas decidieron volver a la casa, restaurar sus matrimonios. Muchas personas encontraron sanidad a través de las palabras, porque la palabra es mucho más que lo que se escribe. La palabra es mucho más que un código lingüístico. La palabra es la expresión del corazón de alguien, y es indudable que las palabras de Jesús eran el corazón de Dios para el ser humano. Y sabes, un día Jesús dijo, hablando de los últimos tiempos, van a haber muchos acontecimientos extraños, pestes y un montón de cosas, pero Jesús dice ahí en ese texto de Mateo capítulo 24, cielo y tierra podrá pasar, pero mi palabra no pasará. Su palabra permanece para siempre. Y solo decirte una cosa, sabes, hace miles de años, en el año 600 antes de Cristo, el pueblo de Israel era llevado cautivo. Y ellos lloraron viendo los muros de Jerusalén destruidos, el templo destruido, el palacio real destruido, y pensaron, ya no hay más esperanza. La gran Babilonia nos ha destruido y nos lleva cautivo y nunca más volveremos a esta tierra. Pero 1000 y tantos años antes de eso, ya casi 3000 años desde hoy, o 4000 años, 3000 años más o menos, Dios habló a Abraham. Y Dios le dijo a Abraham que esa tierra era para ellos. Y ellos fueron llevados al cautiverio y se habían olvidado estas promesas, pero Dios no. Pasó el tiempo y la gran Babilonia, pocos años más tarde, fue destruida. Y subieron los medos y los persas. ¿Quién iba a decirlo? Ellos posiblemente estaban sentados en las colinas que rodean Jerusalén viendo la destrucción de la ciudad totalmente destruida, y que unos años más tarde ese gran poder en Babilonia y ese gran rey que era Nabucodonosor iban a desaparecer, y que dos provincias, Media y Persia, que se habían unido después de una guerra, pues iban a destruir Babilonia, iban a ocupar el reino de Babilonia, y todo esto cambiaría. Nadie podía decirlo. Sin embargo, Ciro lo vio, Ciro lo entendió, Ciro firmó el decreto, y cuando se cumplieron 70 años de aquel cautiverio del pueblo en Babilonia, bueno, ahora Media y Persia, volvieron, reconstruyeron la ciudad, reconstruyeron el templo, reconstruyeron los muros, y hoy Israel está en su tierra. Es porque Dios lo había dicho antes, Dios lo había prometido y Dios lo había dicho. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida, son como viento que sopla. Sabes, ha pasado 2000 años desde las palabras de Jesús, ha pasado mucho más desde aquel acontecimiento de Ciro, que fue un hecho histórico. Todo eso existió. De la misma manera, Dios sigue hablando. Dios habló y lo tenemos en la Biblia. Son los textos que tenemos en la palabra de Dios. De la misma manera que Dios habló de un Ciro 200 años antes que Ciro naciera, Dios tal vez no menciona tu nombre, pero sí, seguramente hay acontecimientos que se relacionan perfectamente a lo que tú estás viviendo, a lo que yo estoy viviendo. Hay muchísimas promesas en la Biblia que tienen que ver con las vivencias, con las experiencias que los seres humanos tenemos cada día, y necesitamos volver a escuchar esto. Sabes, otra vez las palabras de Jesús son como pájaros soltados al viento que están buscando corazones donde anidar. Yo te animo simplemente a decirte, en primer lugar, no sé por lo que puedas estar pasando, lo que puedas estar viviendo, pero Dios ya lo sabe. De la misma manera que Dios sabía que el pueblo iba a ir al cautiverio cuando le habló a Abraham, pero también 200 años antes, cuando habló a Isaías sobre este Ciro, Dios ya había preparado todo lo necesario para que el pueblo se encontrara con su promesa a lo largo de este camino. Seguramente Dios ha preparado absolutamente todo lo que vas a necesitar en el próximo tiempo. Solamente tienes que escucharlo a Él, conocerlo a Él, poner tu vida en el camino de Dios, en decir, Señor, yo quiero caminar como tú quieres que yo camine, y conocer su palabra y pedirle a Dios. Hoy mismo puedes decirle, Señor, yo necesito que tú me hables. Busca en tu Biblia y pídele a Dios que Dios te hable. Busca en los salmos, busca en los profetas. Dile, Señor, háblame, y seguramente Dios te hablará. Y muchas de las cosas que tú estás viviendo hoy, para ti, o todas las cosas que tú estás viviendo hoy, para ti hoy te sorprendieron, pero a Dios no le sorprende nada. Como tampoco le sorprendió aquella situación que vivió Israel y que Dios ya lo había previsto todo. Ese es el valor de la palabra de Dios. Dios sigue hablando, Dios sigue prometiendo y Dios sigue cumpliendo sus promesas. Que Dios te bendiga muchísimo. Recibe un fuerte abrazo.